pueblo de Dios dice, amén. Qué lindo que podemos estar en los atrios del Señor. En estos momentos simplemente queremos tomar un tiempecito para agradecer y orar por aquellos que han caído, para que este país pueda ser libre. A veces que cogemos estos fines de semana y se han convertido en simplemente una fiesta de 3 días, unas vacaciones de 3 días. Pero si estamos aquí en esta mañana es adorando libre, es porque sí han habido personas que han dado su vida por esa convicción de que podamos tener un país libre. Y estamos agradecidos en ese día. Hace 2 años mi esposa y yo, viviendo allá en Georgia, no sé si ustedes han visto el noticiero, pero fuimos al cementerio nacional de Georgia. Y cambió mi vida para siempre. De poder ver esas madres, de poder ver esas esposas, esos niños llorando sobre la tumba de esos hombres y mujeres que han dado su vida. Iglesia, a veces no tenemos un corazón agradecido. Y en este día sí queremos estar agradecidos por lo que esta nación y muchos hombres y mujeres han hecho por cada uno de nosotros. Pero sí también queremos hacer la pregunta: si usted tiene un hijo, una hija, algún familiar que ha muerto en la guerra o que está sirviendo en estos momentos, ya sea como policía, en el ejército, en los bomberos, le voy a pedir que se pongan de pie en estos momentos. Si tienen algún familiar, amén, gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, gracias. Vamos a orar. Señor, gracias sobre gracias. Señor, que vivimos en un país libre. Pero, Señor, no ha sido grato. Ha habido sangre derramada. Señor, ha habido muertos. Señor, estamos agradecidos, Señor, por cada soldado, Señor, que ha dado su vida, Señor, para que nosotros tengamos la libertad de adorarte, Señor, cada día de nuestra vida, de poder vivir en un país libre, Señor. Señor, te pedimos que tú seas con las madres, Señor, que han perdido a su hijo o a su hija. Te pedimos, Señor, por las esposas o los esposos, Señor, que han perdido un ser querido, Señor. Señor, te pedimos por cada niño, Señor, que se están criando, Señor, sin ver a sus padres, a sus madres. Señor, aquellos que lo han perdido. Señor, estamos agradecidos, Señor, y damos gracias por cada persona parada, Señor, en esta mañana. Señor, te pedimos que tú seas con sus seres queridos. Señor, que si están sirviendo en el ejército, si están sirviendo en la policía, si están sirviendo, Señor, con los bomberos, Señor, gracias sobre gracias que han tomado esta decisión, Señor. Señor, te suplicamos, Señor, que tú los cuides. Señor, gracias, Señor, por la convicción, Señor, que tienen todas estas personas, Señor, de querer dar sus vidas para protegernos a nosotros. Te pedimos, Señor, que también sirva de ejemplo para nosotros, que estemos nosotros dispuestos, Señor, a dar nuestra vida por nuestras convicciones. Trae paz, Señor, a estas familias. Cuídalo, Señor, y estamos agradecidos. Y te pedimos perdón, Señor, cuando simplemente tomamos un día al año para hacer esto. Que lo podamos hacerlo diaria en nuestra vida, Señor, personales. Y a ti te daremos siempre la honra y la gloria. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Espero que se recuerden el sermón de la semana pasada. Estuvimos mirando que sin duda el Señor nos está llamando a la profundidad. Y espero que esta semana han sentido un poco de fricción, no solamente por los sermones, pero han podido sentir un poco de fricción de tener que ir a la profundidad. Iglesia, no tengo duda que el Señor nos está llamando individualmente a ir a la profundidad. No tengo duda, constantemente en todas las reuniones que tenemos toda la semana como staff, con todo el comité, que el Señor nos está llevando a la profundidad. Pero si se recuerdan, estuvimos mirando en Isaías 43, que el Señor nos hizo una promesa y nos dijo: no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué tremenda promesa el Señor nos hizo. Qué tremendas palabras podemos aplicar a nuestras vidas. Es una promesa que el Señor nos dio la semana pasada, bien clara, que dice: no te vas a ahogar, no te vas a quemar.
Iglesia, estoy aquí en esta mañana para dejarles saber que las palabras del Señor, las promesas del Señor están garantizadas. No tenemos que decir, bueno, a ver si de verdad pasa, a ver si de verdad no me ahogo, para ver si de verdad no me quemo. No, las palabras y las promesas del Señor están garantizadas. Pero yo sé que tal parece que cuando empezamos a hablar de la profundidad, la gente le empieza a faltar el aire. La gente empieza como a entrar en pánico. Ahora, escuchen, y esto es mi opinión personal. Yo creo que las lecciones que nosotros no aprendemos en las orillas del mar, hasta donde el agua nos da hasta el tobillo, yo creo que el Señor nos lleva a la profundidad para aprender esas lecciones. Yo no sé cuántas personas han tenido un padre como el que yo tuve. Y le doy gracias a Dios por el padre que tuve. No tengo duda que está con el Señor. Pero mi papá siempre me trató de enseñarme a nadar en la parte bajita o del mar o de la piscina. Y me enseñaba a aguantarme de la pared. Y me enseñaba entonces que fuera nadando hacia él. Cuando él se dio cuenta que yo no estaba aprendiendo a nadar, esto no es tiempo de confesar, pero esto fue lo que me hizo mi padre. Mi padre me ha cogido y me ha tirado por lo profundo de la piscina. Y es impresionante que en la profundidad de la piscina, en la profundidad del mar, ahí fue donde yo aprendí la lección de cómo tenía que empezar a nadar todo lo que mi padre me había enseñado. Así que respiren profundo, lo vamos a tirar a todos ustedes en la profundidad. Pero escuchen mi corazón esta mañana, podemos confiar en las promesas y en la palabra del Señor. Que si nuestra jornada de hacer la voluntad del Señor está garantizada, aun cuando vengan tormentas, porque van a venir en la profundidad. Los invito a que abran sus Biblias, Marcos capítulo 4. Todos conocemos esta historia, pero hablando de la profundidad, mientras que más leía esta historia esta semana, me resaltaron tantas cosas que yo nunca había visto. Marcos capítulo 4, versículo 35 hacia adelante. Y escuchen lo que dice el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, y se refiere a Jesús, pasemos al otro lado. ¿Se dan cuenta, iglesia? ¿Se dan cuenta cómo Jesús fue que los invitó al otro lado? Hay veces que Jesús es el que nos invita a ir a la profundidad. Y esto es importante saber, porque van a haber personas en su vida, en mi vida, en su camino, en mi camino, que nos van a hacer esta pregunta. Bueno, ¿y quién te mandó a ir al otro lado? ¿Quién te mandó a ir a la profundidad? Pero vemos inmediatamente en este versículo que Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Aquí vemos que Jesús es el que le hace la invitación a su discípulo. Y me encanta esta palabra porque dice, pasemos al otro lado. Escuchen, pasemos al otro lado. Se lo voy a repetir por si acaso. Pasemos al otro lado. ¿Entendemos el mensaje? En ningún momento está diciendo, bueno, vamos a ver si llegamos al otro lado. Él no está diciendo ahí, bueno, vamos a llegar al medio del lago. Él no nos está diciendo ahí, vamos a fracasar a mitad del viaje al otro lado. Él en ningún momento ahí nos está diciendo que vamos a morir tratando de llegar al otro lado. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Pasemos al otro lado. Iglesia, tenemos que tener claridad a dónde vamos. Tenemos que tener claridad como iglesia a dónde vamos. Y yo le doy mi palabra que nosotros vamos al otro lado. Vamos a ir al otro lado como Iglesia Bautista de Cole Park. Vamos a ir al otro lado de las deudas. Vamos a ir al otro lado, porque el Señor lo prometió. Vamos a ir al otro lado de nuestra apatía y de nuestras indiferencias. No podemos tirar la toalla. Y escuchen mi corazón esta mañana, no vamos a regresar a la orilla. No hay forma ni manera, porque tenemos que ir al otro lado. El Señor le dijo aquí a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué si nuestro énfasis? ¿Qué si nuestro destino no es sobrevivir, sino es llegar al otro lado? Y muchos de ustedes saben lo que estoy hablando porque hemos llegado a este país y hemos llegado ¿a dónde? Al otro lado. Muchos de ustedes han pasado por divorcio y ustedes quieren saber dónde ustedes han llegado. Han llegado al otro lado.
Ustedes han perdido esposo, esposa, han perdido hijos y quieren saber a dónde ustedes han llegado, al otro lado. Así que podemos confiar en la promesa, podemos confiar en la palabra del Señor. Tenemos la garantía porque Él dijo, pasemos al otro lado. Podemos confiar en el Señor, iglesia. Podemos descansar en el Señor, que sí vamos a pasar al otro lado, porque son su palabra. Miren el versículo 16. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Este fue el versículo que esta vez a mí me desarmó. Y no importa cuántas veces hemos predicado sobre estos versículos, cuántas veces lo hemos leído en nuestro devocional, me encanta porque dice, y despidiendo a la multitud. Debemos hacer una pregunta, iglesia: ¿qué tienes que despedir de tu vida para llegar al otro lado? ¿Qué tenemos que despedir de nuestra vida para poder llegar a la profundidad? ¿Qué tienes que dejar de hacer para ser obediente? ¿Qué tenemos que nosotros despedir en esta mañana? Ya sea el temor, ya sea la tradición, ya sea que el agua no llegue hasta el tobillo. ¿Qué tenemos que dejar? Porque dice, y despidiendo a la multitud, lo cogieron. ¿Qué persona siempre te está dando consejos para que no sea obediente? Ay, no, hija, si ya mira la edad que nosotros tenemos, ya eso déjalo a los más jóvenes, ya nosotros peleamos la buena batalla. ¿Quién tenemos que dejar de oír para poder pasar al otro lado? Iglesia, la realidad de la vida es que no todos quieren ir a la profundidad con nosotros. No todos tienen de verdad esa visión o esa obediencia de querer ir a ese otro lado, tal como el Señor lo dijo. La realidad es que hay personas cómodas donde el agua le llega hasta el tobillo, como vimos la semana pasada. Ahora, tenemos que entender eso, porque dice este versículo, y despidieron la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otros barcos. Qué lindo que dice que llevaron a Jesús. Iglesia, hay veces se nos olvida que yendo al otro lado, el Señor está con nosotros. Hay veces se nos ha olvidado que yendo a la profundidad, Él está con nosotros. Si ustedes leen la Biblia, no importa cuántas tormentas los discípulos tuvieron que pasar en el mar, o el Señor estaba con ellos, o se le apareció el Señor a ellos. Sí que podemos estar confiados del Señor. Pero me encanta porque dice ese versículo, llevaron a Jesús con ellos. Escuchen, iglesia, si Jesús nos ha llamado al otro lado, vamos a llevar a Jesús con nosotros. Si Jesús nos dice, acepta este trabajo, vamos a llevar a Jesús con nosotros. Si el Señor te dice, cásate con ella o con él, lleva a Jesús al otro lado. Y esa es mi oración, que nosotros como cristianos, cuando nos vayamos a ir al trabajo, es mi oración que nosotros podamos llevarle a Jesús a nuestro trabajo, que podamos llevar a Jesús a Sedano, que llevemos a Jesús a nuestra familia, que nosotros podamos llevarle a Jesús a nuestro vecino, que nosotros podamos llevarle a Jesús a todas las personas donde vamos hoy en día, que nosotros podamos compartir con ellos en tus momentos más difíciles. Pon tu mano en el bolsillo, abre tu cartera y el Señor está con nosotros, porque vamos a ir, iglesia, al otro lado y vamos a llevar al Señor con nosotros, a cada uno de nosotros. Y esa es mi oración, y por favor entiendan, esto no es un ídolo, y mucho menos esto no es para buena suerte. Esto es para poder compartir el evangelio con otras personas. Y si no van a tener uno en esta mañana, no se sientan y no ataquen a esta persona. Vamos a hacer una mini campaña de evangelismo y se lo vamos a dar a uno o dos a ustedes. No para que tengan 2 o 3 en su cartera, sino para que de verdad puedan compartir y llevar a Jesús. Porque dice ese versículo que el Señor le dijo, vamos al otro lado. Y inmediatamente los discípulos, ¿qué hicieron? Dicen que lo tomaron y lo pusieron en el barco. Eso es difícil. Yo no sé si era que Jesús no quería ir, o era que simplemente dice, oye, nosotros vamos al otro lado, pero no vamos sin ti. Y esa es mi oración, que no importa si vamos al Sedano, no importa si vamos al médico, no importa donde nosotros vayamos, que nosotros comencemos de verdad a llevar al Señor con nosotros. Porque vamos a ver lo importante que es esto hoy en día. Pero qué lindo que ese versículo dice, y había otras barcas. ¿Entendieron eso? Había otras barcas.
En otras palabras, iglesia, no estamos solos. Iglesia, escuchen esto, y esto no es para poner presión en ustedes, ni mucho menos en mí, pero por favor entiendan, el mundo está mirando a Cole Park en estos momentos para ver si vamos a llegar al otro lado. El mundo está mirando si de verdad vamos a sobrevivir nuestras tormentas. ¿Qué si el Señor nos ha traído hasta aquí, nos está pidiendo como iglesia que pasemos a otro lado para hacer testimonio a los otros barcos? Y esto fue lo que me resaltó esta vez de esta historia. ¿Qué pinta? Porque dice la Biblia que habían otros barcos con ellos. Porque a veces el Señor quiere que nosotros seamos testimonio, no solamente a otras iglesias, a otros cristianos, pero ¿qué de sus hijos? ¿Qué de sus nietos? Iglesia, no tengo duda que vamos a ir al otro lado. ¿Y por qué usted dice, ay, pero pastor, ¿para qué tantas cosas? ¿Para qué tanto énfasis que el Señor venga con nosotros? Miren el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se anegaba. ¡Wow! ¿Qué? Que una tormenta que casi se estaban ahogando. Esto no hace sentido. Iglesia, ¿qué hacemos con este versículo 37? ¿Qué hacemos con este versículo 37 cuando acabamos de leer en el versículo 35 que fue el Señor que dijo, pasemos al otro lado? Y ahora en el versículo 37 sucede esto. Ahora hay una tormenta siendo obediente. Ahora hay una tormenta sabiendo que Jesús está con nosotros. Esto es serio porque dice que se estaban ahogando. Yo sé que muchos de nosotros, pero esto no es posible. Él dijo, pasemos al otro lado. ¿Cómo que ahora va a haber una tormenta? Soy obediente y el sol está afuera y de repente ha venido un tornado. Llevo casado 20 años con 3 niños y de repente llega la tormenta del divorcio. A lo mejor estamos diciendo, pero Jesús fue que me dijo, pasemos al otro lado. Yo tengo a Jesús en la barca. ¿Cómo que hay una tormenta? Y escuchen mi corazón esta mañana, aunque tengamos a Jesús con nosotros, no significa que nos vamos a pasar por una tormenta. Lo importante es que de verdad sepamos que Él está con nosotros. ¿Una tormenta en ese versículo? ¿Are you serious? Eso es una realidad para cada uno de nosotros. Porque ¿cómo explicamos el cáncer? ¿Cómo explicamos los tumores? ¿Cómo explicamos todo lo que a veces viene a nuestra vida? Las tormentas van a llegar aunque tengamos a Jesús o no en nuestra vida. Porque a veces queremos montarnos en el caballito espiritual. No, si tú aceptas al Señor, jamás te va a pasar nada malo. ¿Qué hago yo con la palabra del Señor? Que fue Jesús que dijo, pasemos al otro lado, y ahora lo encontramos en medio de una tormenta. Iglesia, viene tormenta. En el 1994 yo llevaba 5 años casado ya con Ninfa. Había acabado de aceptar el llamado de ser pastor. La Iglesia Bautista de Resurrección me dice, mira, hay 7 mujeres en una casa, tú pudieras ir y darle un estudio bíblico los jueves. Esto comenzó a crecer en 25, en 50. El pastor Valverde dice, oye, ¿por qué no rentamos un local ahí en Kendall? Y empezamos a tener un servicio el domingo por la mañana. Y empezó a crecer esa iglesia. Y durante ese tiempo nos nace Priscila, sin saber que venía con problemas. Vienen tormentas a nuestra vida, aunque seamos obedientes. Y a veces aún sí, pero fue el Señor que me mandó, así es. Ahora, aquí viene la pregunta de $1,000,000, ¿ok? Listo. El Señor en el versículo 35, cuando dijo pasemos al otro lado, el Señor sabía del versículo 37. Sabía que iba a haber una tormenta. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué entonces pasamos por momentos tan difíciles? Déjame hacerme una pregunta. ¿Sabía el Señor sobre Priscila antes que yo hubiera nacido? ¿Sabía el Señor de su divorcio? ¿Sabía el Señor que usted iba a perder a su hijo o a su hija? ¿Sabía usted que después de 20 años su esposo o su esposa se iba a levantar y le iba a decir, ya no te quiero más, tengo otro? Iglesia, o creemos o no creemos.
O creemos que en el versículo 35 el Señor dijo, pasemos al otro lado. Por eso ustedes dijeron amén, gloria a Dios, porque a través de una pérdida, a través de un divorcio, a través de salir de nuestro país, hemos llegado. ¿Quieren saber por qué? Porque el Señor fue que en el versículo 35 dijo, pasemos al otro lado, y en el versículo 37 se levanta una tormenta. Iglesia, la única manera que vamos a sobrevivir la tormenta es si Jesús está en nuestra barca. Esa es la única manera. Ahora, ¿quieren oír algo interesante? No sé cuántos de ustedes tienen medicina en la casa. Alguna medicina de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sacudirla, ¿verdad? Shake it as hard as you can. ¿Qué es lo que dice el pomito? For better results. Para hacer mejor efecto, mejor resultado, hay que hacerlo. A lo mejor algunos de ustedes en estos momentos, ustedes están sintiendo la mano del Señor que lo está diciendo. Que te lo está haciendo. Y yo, Señor, ya yo no puedo más, pero el Señor nos está diciendo en esta mañana, van a pasar al otro lado y tienen que pasar por alguna tormenta. Van a pasar por el otro lado, pero los tengo que sacudir para que de verdad tenga un mejor efecto en su vida. Escuchen lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La pregunta es, iglesia, ¿dónde está Jesús en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos, estamos listos como iglesia a pasar al otro lado? ¿Están ustedes dispuestos como matrimonios a pasar al otro lado? ¿O simplemente vamos a querer seguir hasta donde el agua nos dé hasta el tobillo? Pero yo creo que es justo hacernos la pregunta, bueno, ¿y dónde está Jesús en todo eso? ¿Dónde está Jesús cuando sí pasemos por una tormenta? Miren el versículo 38. Y él estaba en la popa y durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Wow. Yo sé que lo que usted va a decir, yo sabía que el Señor estaba durmiendo a través de mi divorcio. Yo sabía que ese día que tuve que enterrar a mi hijo y a mi hija, yo lo sabía que el Señor no estaba ahí. Pero ¿hace sentido nosotros decir estas cosas hoy en día? Porque si de verdad el Señor no le importara, Él estaba en la barca, se podía haber quedado en la orilla. Él podía haber dicho, vayan ustedes. Iglesia, el Señor no vino a morir en el mar. ¿Cuántas veces no dijo, me es necesario morir, me van a crucificar? El Señor sabía el plan y el plan era perfecto. Él no vino a morir en el mar. Es interesante que aquí le dice maestro. ¿Cómo nosotros podemos llamarle a Él maestro y a la misma vez pensar que no le interesa? Eso no hace ningún sentido. La pregunta para mí cuando leí esa palabra maestro es, ¿estamos nosotros dispuestos a aprender una lección? ¿Estamos nosotros dispuestos como iglesia a aprender lo que el Señor nos quiere enseñar al otro lado? ¿Estamos nosotros dispuestos de aprender lo que el Señor nos quiere enseñar en medio de la tormenta? Porque sí hay que pasar por alguna tormenta antes de llegar al otro lado. Pero por favor entiendan esto. ¿Cómo que el Señor estaba durmiendo? ¿Por qué el Señor estaba durmiendo? Déjame hacer una pregunta. Si Él estaba durmiendo en la tormenta, ¿por qué nosotros nos desvelamos? Si de verdad creemos en su palabra, en su promesa, que no nos vamos a ahogar, que no nos vamos a quemar, y creemos en su palabra, como dijo, pasemos al otro lado. Déjame hacer una pregunta. Si no fue una emergencia para el Señor en ese momento, cuando estaba durmiendo, ¿por qué todo se convierte para nosotros en una urgencia? Iglesia, ¿confiamos en el Señor? Cuando miramos las cosas que suceden aún en nuestra iglesia, ¿todo es una emergencia y dejamos de dormir y preocupamos? ¿O podemos aprender algo de esta historia? Y escuchen esto, los truenos no lo despertaron. El agua chocando contra el barco no lo despertaron. Las olas no lo despertaron. El viento no lo despertó. Pero el llorar, la oración, la súplica de sus discípulos lo despertaron.
¿Entienden dónde estamos nosotros hoy en día? Todo lo que tenemos que seguir es adorándolo, seguir suplicándole, seguir orando hacia Él. Señor, sé con nuestra iglesia, sé con nuestro matrimonio, sé con nuestros hijos, porque ahí es donde captamos la atención de nuestro Señor. Por eso dice, yo quiero que mi casa sea una casa de oración. Y por eso tenemos que estar agradecidos por quien Él es. Yo me imagino que Jesús le dijo, ve acá chicos, ¿quién te dijo que fuera al otro lado? ¿No fui yo? ¿No creen en mí? A veces pensamos, yo sabía que la tormenta estaba por venir. Usted sabe que algunos de nosotros, cuando está todo tranquilo, decimos a nuestra esposa, todo está tranquilo, en cualquier momento surge una tormenta. Y está bien. Tenemos que confiar en quien está con nosotros. Porque ustedes creen que nosotros cantamos paz en medio de la tormenta. Porque estas historias nos dicen de quién nosotros creemos. Y me encanta porque del versículo del 39 al 41 podemos ver el rescate. Miren el versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, callad, enmudecer. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Por favor, iglesia, entiendan esas palabras. Y levantándose. Y levantándose. Jesús se levantó y cambió el agua en vino. Jesús se levantó y caminó sobre las aguas. Jesús se levantó y multiplicó los panes y los peces. Jesús se levantó y fue donde estaba Lázaro y lo resucitó. Jesús se levantó de la tumba. Y aquí dice que Jesús se levantó y hizo bonanza. Iglesia, queremos ver al Señor levantándose en Goa Park. Queremos ver que el Señor empiece a hacer milagros en ese lugar y nosotros vamos a confiar, vamos a creer y vamos a ir al otro lado. No porque lo diga Levi Cotto, sino porque es palabras de Él. Jesús tiene autoridad sobre las olas que se ven. Jesús tiene la autoridad sobre el viento que no se ve. Déjenme hacer una pregunta. ¿Qué problemita está pasando ustedes que ustedes creen que el Señor no lo ve? Jesús paró en estos momentos la tormenta y el viento. Déjame hacerle una pregunta. ¿Lo ha parado en tu vida? Miren el versículo 40 y me encanta. Y le dijo, ¿por qué sois así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Era como diciéndole, ¿no fui yo que le dije, pasemos al otro lado? ¿Cuál es el alboroto de ustedes? ¿Por qué me despertaron? Yo le dije, pasemos al otro lado. Como le dije al principio del sermón, no vamos a ver si llegamos. No. Él le dice ahí, ¿por qué estáis tan afanados? ¿Cuáles son las preocupaciones de ustedes? ¿Dónde está su fe? Miren el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Iglesia, ¿quién estaba en el barco con él? Los discípulos estaban con él en el barco y ya habían visto milagros, ya sabían quién era él. Y es increíble que ellos le dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por favor, entienden esto. Él le garantizó, está garantizado que vamos a pasar al otro lado. Pero como iglesia, como individuo, como familia, como matrimonio, tenemos que saber quién es este hombre. Este mismo Señor que es el que nos ha dado vida eterna. Él quiere calmar nuestra tormenta. ¿Quieren saber quién es este hombre bien rapidito? Este hombre, antes que se escribiera Génesis, era el gran yo soy. El que siempre ha sido y el que siempre será. Este hombre en Génesis es nuestro creador. Este hombre en Éxodo es el liberador de su pueblo. Este hombre en Josué es el Dios de los que se esfuerzan y que son valientes. Este hombre en Salmo es mi pastor y nada me faltará. Este hombre en Proverbios es el Dios de la sabiduría. Este hombre en Isaías es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es el príncipe de paz. Este hombre en Daniel fue el que cerró la boca de los leones. Este hombre en Jonás es el Dios de la misericordia. Este hombre en Mateo, Marcos, Lucas y Juan se hizo hombre y nació en un pesebre. Este hombre fue amigo a los leprosos. Este hombre sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, cambió la vida de la prostituta.
Este hombre cambió la vida de Zaqueo. Este hombre cambió la vida de los ladrones. Fue amigo a las viudas y a los desamparados. Este hombre levantó a Lázaro de entre los muertos. Este hombre levantó a la hija de Jairo. Este hombre multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a 4,000 personas con unos panes y unos simplemente peces. Este hombre murió en la cruz por ti, por mí. Al tercer día resucitó entre los muertos para darnos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Este hombre es nuestro Salvador. Y por favor, iglesia, entienda quién es este hombre, porque vamos a llegar al otro lado. Este hombre en Hechos cumplió con su promesa del Espíritu Santo. Este hombre en Romanos es nuestro Redentor. Este hombre en Gálatas es nuestro camino de salvación. En Efesios es la base de nuestra familia. En Colosenses es la imagen del Dios invisible. Este hombre en Hebreo es nuestro sumo sacerdote. Este hombre en 1 y 2 de Pedro es nuestra esperanza viva. Este hombre en 1 y 2 y 3 de Juan es la seguridad del creyente. Y este hombre en Apocalipsis 19:16 es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sí, vamos a pasar al otro lado. Y este es el mismo hombre que le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y este es el mismo hombre que en esta mañana nos dice a cada uno de nosotros y nos dice a la iglesia bautista de Coral Park, pasemos al otro lado. Y ahí vamos a estar bien. Te voy a pedir que se pongan de pie y que cierren sus ojos. Señor, gracias sobre gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos da gozo. Señor, cuando leemos tu palabra, Señor, que lo que tú esperas de nosotros es obediencia, Señor. Señor, eso trae gozo en nuestra vida, Señor. Señor, gracias por recordarnos, Señor, como iglesia, como individuos, como matrimonios, como padres. Señor, que tú nos estás llamando que pasemos al otro lado. Que pasemos. Que contigo vamos a estar bien, Señor. Señor, pero tenemos que tener esa relación personal contigo. Señor, te tenemos que traer con nosotros, como hemos visto en estos versículos. Señor, te tenemos que llevarte a nuestra comunidad. Tenemos que dejarle saber al mundo entero quién tú eres, Señor, porque no te conocen, Señor. Y, Señor, sabemos que hay otras barcas que se están mirando. Hay personas que están mirando nuestro caminar contigo. Hay otras personas que en estos momentos, Señor, nos están viendo pasar por cáncer, por tumores, por momentos difíciles de nuestra salud. Señor, hay gente, hay iglesias que están mirando la condición que podamos estar como iglesia, Señor. Señor, ayúdanos a ser ejemplos a ellos. Señor, ayúdanos, Señor, que podamos gritar, Señor, que dejarles saber que fue tu palabra, que fue tu promesa, que no nos íbamos a ahogar, que no nos íbamos a quemar. Y, Señor, que en tu palabra, que pasemos al otro lado, vamos a pasar. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Que lejos esté de nosotros, Señor, de pensar que tú estás durmiendo. Que lejos esté de nosotros pensar que a ti no te interesa, Señor. Tú estás con nosotros. Que eso sea una convicción, Señor. Señor, gracias por recordarnos que tú nos estás diciendo, pasemos al otro lado. Y gracias, Señor, que tú sigues siendo el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por ser nuestro miracle worker. Gracias porque todavía tú te dedicas, Señor, a hacer milagros. Y, Señor, por eso estamos aquí, Señor, adorándote. Porque sí hemos pasado al otro lado. Pero ayúdanos, Señor, una vez más a montarnos en esa barca y a atravesar por tormentas. Y, Señor, como cantamos la semana pasada, Señor, en el otro lado vamos a cantar el himno de victoria. Lo vamos a cantar. Te vamos a ver de una forma que jamás te hemos visto personalmente. Te vamos a ver de una forma que jamás te hemos visto como staff, como iglesia, como cristianos, como matrimonio. Y, Señor, nos comprometemos, Señor. Señor, que vamos a cantar el himno de victoria en el otro lado, Señor. No por quien nosotros somos, sino por quien tú eres. Por tu promesa, que siempre estarás con nosotros. Ayúdanos, Señor,
a comprometernos contigo en ese día. Que salgamos de la orilla, Señor. Que en ese día, Señor, nos montamos, Señor. Nos montemos en ese barco, Señor, contigo. Y que te llevemos, Señor, a todo lugar. A nuestros hogares, a nuestro trabajo, en la calle, en todos los lugares. Y que podamos dejarle saber a este mundo, a esta ciudad, Señor, que tú nos estás llevando al otro lugar. Gracias por todo. Esto lo pedimos en tu santo nombre.